Recientemente he viajado a Malta. No es el típico lugar al que nunca hubiese pensado ir a pasar unos días, pero lo vi por casualidad y decidí ir. Y he de decir que fue un gran acierto. Es un país que está a caballo entre la cultura británica y la italiana, si bien fue objeto de invasiones por parte de muchos, pero muchos pueblos diferentes a lo largo de la historia. Vamos a repasar brevemente los hitos más importantes de la historia de este pequeño pero bellísimo país mediterráneo, lleno de fortificaciones impresionantes y con una arquitectura espectacular. Empecemos por el principio. Malta es un grupo de islitas situadas al sur de Italia, un poco más abajo de Sicilia. Está compuesto por tres islas principales, Malta, donde se ubica su capital La Valeta, Gozo y Comino, y varias más pequeñitas, incluyendo algunos islotes deshabitados. Pero no siempre fue así. Allá por un pasado hiperremoto, durante la última glaciación, Malta era una montaña unida a Italia. Cuando la era glacial acabó hace unos 10.000 años, con la consiguiente subida del nivel del mar, fue cuando Malta se convirtió en el grupo de islas que vemos hoy en día. Por aquella época tenemos lo de siempre, agricultores con herramientas rudimentarias, etc., porque ¿a qué se iban a dedicar? Así que si pegamos un saltito hacia adelante nos encontramos con que ya hace unos 5.000 años había una sociedad relativamente avanzada que construía grandes templos megalíticos, probablemente para el culto a sus deidades locales, así como cámaras subterráneas o hipogeos. Pero esto acabó hace unos 4.500 años por causas desconocidas. A lo mejor vieron que los dioses no les hacían mucho caso y decidieron dedicar sus esfuerzos a algo más productivo para su día a día. Aunque el caso es que también esos pobladores desaparecieron sin dejar rastro. En realidad puede que fuese porque usaron unos métodos agrícolas que acabaron con la fertilidad del suelo y tuvieron que irse a otro sitio. Fuera como fuese, algunos de esos templos que construyeron han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Posteriormente, sobre el año 800 a.C., llegaron allí los fenicios, para variar, que desde luego esta gente no dejaba rincón sin explorar, eran como virus que se expandían por todos lados. Pues al igual que en la Hispania de aquella dejaron los olivos, aquí fundaron la ciudad llamada Malet, que en fenicio significaba refugio y que se convertiría en la capital. Actualmente se corresponde con la ciudad interior llamada Medina. En cuanto al nombre de la isla principal, se suele considerar que fueron los griegos los que se lo pusieron, aunque hay cierto debate al respecto. Concretamente la denominación era Melite, que significaba miel o dulce como la miel, ya que ésta se producía en grandes cantidades en la isla. Y en algún punto del medievo evolucionó a Malta. Desde el año 400 a.C., Malta fue gobernada por los cartagineses. La ciudad de Cartago había sido fundada en el 480, sí, por los omnipresentes fenicios. Hasta que en el año 218 a.C. vinieron los romanos, otros que metían la nariz en todos lados, para dar por saco un poco conquistando las islas. Luego, y según el libro de los Hechos de la Biblia, se dio la casualidad de que alrededor del año 60 a.C., el antes azote de los cristianos y ahora converso Pablo, naufragase ahí en su camino hacia Roma y consiguiese convertir a esta religión a su gobernante, Publio. Esto marcaría un antes y un después en las creencias de Malta, haciendo que se adoptase esta religión de forma que en el siglo III después de Cristo la mayoría de sus habitantes eran cristianos. Cuando se dividió el Imperio Romano en el siglo IV en la parte occidental por un lado y la oriental por otro, Malta quedó bajo el dominio de esta última, conocida como Imperio Bizantino. Esto se debía a que su capital, si bien se llamaba Constantinopla desde el año 330, a partir del gobierno del emperador Constantino I, nada egocéntrico él, había tenido el nombre de Bizancio durante unos 1000 años. Constantino fue, a su vez, el primer emperador romano que adoptó el cristianismo, si bien un poco tarde ya, en su lecho de muerte. Y previamente había sido el primero también, junto con Licinio, que había permitido la libertad de culto con el Edicto de Milán en el año 313. Este hecho fue decisivo para la posterior cristianización del Imperio Romano en general. Volviendo a Malta, seguimos avanzando y nos encontramos en el siglo IX ya, cuando entran en escena los musulmanes, que también iban por la vida arrasando. Por lo tanto, pasó lo previsible, que conquistaron Malta y esta estuvo bajo su gobierno durante unos 200 años. Durante los que se produjo una profunda influencia de la cultura árabe en la población e incluso lengua locales. A los árabes le sucedieron los normandos ya entrada la Edad Media, en el siglo XI, y Malta pasó a formar parte del Reino de Sicilia, volviendo así también al cristianismo. En los siglos posteriores se sucedieron nuevas conquistas, por parte primeramente de los franceses y después de los aragoneses y castellanos, pasando a formar parte del poderoso Imperio Español en el siglo XV con la unificación de los dos últimos. Pero aquí no acaba la cosa. En el año 1530, el rey español concedió Malta a los caballeros de San Juan, descendientes de una orden de monjes italiana, que andaban dando vueltas por ahí sin tener a dónde ir desde que los musulmanes los habían expulsado de Jerusalén y después de dar tumbos por Chipre y Rodas. Unas décadas después, los turcos, en pleno apogeo del Imperio Otomano, intentaron conquistar Malta, pero después de varios intentos fallidos, incluyendo el Gran Sitio de Malta de 1565, se tuvieron que ir con el rabo entre las piernas. Entonces se construyó La Valeta como nueva capital fortificada para aumentar las defensas de la isla.
Cabe reseñar que esta fue la primera ciudad europea planificada en un estilo renacentista que posteriormente evolucionaría hacia el barroco y que en 1980 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Llegamos ya casi al siglo XVIII, y para una vez que estaban tranquilos los pobres, la naturaleza se dedicó a hacer de las suyas. Un terremoto en 1693 dejó aquello hecho unos zorros, pero los aguerridos malteses consiguieron sobreponerse en poco tiempo. Sin embargo, los una vez piadosos caballeros de Malta se fueron convirtiendo en unos borrachuzos indolentes, así que cuando pasó Napoleón por allí camino de su campaña en Egipto en 1798, lo sacó de escena. Luego se habla de que España fue invadida por todo Quisqui, pero esta gente no se quedó atrás. Por otro lado, los franceses abolieron la Inquisición, que se había dedicado a perseguir y tratar regular a los herejes como era su costumbre desde 1562. Pero los malteses no simpatizaban mucho con nuestros vecinos del norte, con lo majos que son. Bueno, no todos. Y se rebelaron, pidiendo ayuda a los británicos, que impusieron un bloqueo naval y en 1800 se hicieron con el dominio de la isla. Después de algunos líos más entre franceses y británicos, en 1814 Malta fue reconocida como colonia británica por el resto de potencias europeas. El resto del siglo XIX fue muy próspero para el archipiélago, debido fundamentalmente a dos cosas. En primer lugar, los británicos establecieron allí una base naval, de forma que durante la Guerra de Crimea entre el año 1853 y 1856, los soldados paraban por allí de camino al frente. Y en segundo lugar, por la apertura del Canal de Suez en 1869, que multiplicó el tránsito de barcos por la zona con sus correspondientes tripulantes que hacían un alto en el camino, lo que potenció la economía local. En el ámbito político, a lo largo de ese siglo, los malteses fueron adquiriendo mayor representación en los órganos de gobierno, pero aún así andaban con el hocico torcido porque a nadie le gusta que le organicen la vida gentes extrañas. Y en 1919 se amotinaron, lo que llevó a que en 1921 se crease una nueva constitución y se nombrase a un primer ministro local. De todas formas seguían descontentos, así que hubo varias jaranas más y a lo largo del siglo XX muchos autóctonos emigraron a varios países de habla inglesa, como la propia Gran Bretaña, Canadá o Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial también hubo bastante movida por allí, con los italianos, que formaban parte del eje, del mal, junto con Alemania y Japón, invadiendo el país y demás. Los británicos recuperaron su dominio, pero a pesar de recibir ayuda de Gran Bretaña para la reconstrucción y una nueva constitución, esta gente ya pasaba de seguir siendo una colonia y consiguieron la independencia en 1964. Es destacable que aún así seguían siendo súbditos de la corona británica, en ese momento representada por Isabel II, pero eso se acabó 10 años después, de 1974, cuando Malta se convirtió en una república. En cuanto a la historia reciente, ser una colonia no molaría, pero ser un archipiélago pequeñito en medio del Mediterráneo e aislado del resto de países tampoco debía de ser muy halagüeño, así que entraron a formar parte de la Unión Europea en 2004 y de la zona euro en 2008. Hoy en día los idiomas oficiales son el inglés y el maltés, y el turismo es uno de sus motores económicos, del que viven una buena parte de las más de 500.000 personas que residen allí. No es de extrañar, ya que es un lugar precioso y con gentes muy amables, y en general es un gustazo pasearse por un sitio tan bonito y lleno de historia, y con una rica gastronomía que siempre se agradece. Pues hasta aquí ha llegado este vídeo. Déjame tus comentarios y si te ha gustado ya sabes, dale al botoncito de like y suscríbete, y nos vemos en la próxima entrega. ¡Chao!